Bienvenidos, hoy es viernes 20 de marzo. Estamos a los pies del maestro. Una vez más, bueno, ya casi que es un milagro encontrarnos en el podcast, ¿verdad? Porque, ay Dios, llevo algunos días que no les he regalado la catequesis, la explicación de la palabra, casi no nos hemos encontrado en este medio y les ofrezco pues excusas porque he tenido en estos días varias reuniones en la noche, confesiones, un diplomado que estoy dictando a varios laicos. Entonces es un poco difícil, el tiempo cada vez es más estrecho. Bueno, aunque también tengo que hacer un mea culpa de que quizás me falta un poco más de gestionar mejor el tiempo, pero ay Dios mío, bueno, bendito Dios, hoy viernes, como todos los viernes de Cuaresma y casi que todos los viernes del año, exceptuando un poco pues el tiempo de la Pascua, pero todos los viernes tienen un matiz de llevar la cruz, de penitencia, de sacrificio, a diferencia pues del domingo. Todos los domingos del año son días de victoria, son días de triunfo por ser la resurrección del Señor, así como todos los lunes nos ha enseñado la tradición de la Iglesia que son días dedicados a orar por las benditas almas del purgatorio, a darles un empujoncito, a darles una voz de aliento desde la tierra y desde el cielo para que con paciencia esperen su purificación definitiva y entran al cielo. Bueno, todos los días tienen una implicación especial. Hoy, viernes de la cuarta semana de Cuaresma, el próximo viernes de hoy en 8 días será Viernes de Dolores, porque ya estamos a puertas de la Semana Mayor. Y después de haber celebrado ayer el día de San José, el día del esposo de la Virgen Santísima, a quien Dios nuestro Señor le dio por encargo cuidarla a ella y cuidar al niño Dios, después de haber celebrado a San José, después de haber celebrado con bombos y platillos el Día del Hombre, después de haber celebrado con tantos mensajes, tantas demostraciones de cariño, de afecto por el varón, pues comenzamos entonces nuestro programa. Le doy gracias a Dios por estar reunidos una vez más y le pido al Señor por cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Señor, hoy viernes permítenos hacer un examen de conciencia de nuestros pecados, de volver la mirada a ti, de llevar la cruz también con dedicación, con amor. Permítenos, Señor, estar en tus manos. Y desde luego, arrepentirnos de nuestras faltas, y no solamente arrepentirnos, sino ponernos en la ruta de llevar la cruz, en la ruta de la conversión, de darte nuestro corazón. Gracias, Señor, por este nuevo día y por la enseñanza que vamos a recibir. Bueno, y entonces prosigamos con esta historia de nuestra iglesia que
En esta época en la que estamos, en el siglo XVI, pues está marcada por la convocación del Concilio de Trento, que se llevó a cabo precisamente al norte de Italia, en esa región casi en límites con Austria. Ese Concilio de Trento duró como 20 años en desarrollarse, primero pues porque hubo tensiones, hubo algunas crisis religiosas, hubo la muerte de uno de los papas y luego se presentaron diversas posiciones en cuanto a la temática que debía desarrollar el concilio, pero fue quizás en la modernidad el concilio que más luz trajo a la iglesia desde el año de 1545 hasta 1565, más o menos 20 años que duró ese concilio. Se llevó a cabo en 3 etapas y lo comenzó pues el Santo Padre, el Papa Paulo III, y lo terminó por allá en 1565 el Papa Pío IV. El Concilio de Trento trajo mucha unión a la iglesia e irradió a toda Europa una luz de tranquilidad en lo espiritual, una luz de serenidad, mis queridos amigos, en la difusión del Evangelio. Hizo mucho bien en el campo doctrinal y también en el campo disciplinar. Dentro del campo doctrinal, pues podemos resaltar que el concilio definió que la revelación divina se ha transmitido primero que todo por la Sagrada Escritura, interpretada por el magisterio de la Iglesia, y también la revelación divina no solamente por la Biblia, por la palabra de Dios, por el magisterio interpretada y también por la tradición de los apóstoles. Esa fue una definición importantísima. El concilio pues abordó temas en cuanto a la gracia divina dada por Dios y a la cooperación de la voluntad humana. La voluntad de Dios, la gracia de Dios y nuestra ayuda sirve para la salvación y la justificación del ser humano. En el concilio de Trento se promulgaron ya de forma definitiva, tanto litúrgica como definición dogmática, los 7 sacramentos. Se definió la doctrina de ellos y las notas propias de cada uno de ellos. Claro, no es que la iglesia se los haya inventado, porque la iglesia no puede inventarse sacramentos. ¿Qué sucedió? Que los sacramentos están contenidos en la palabra de Dios, son de divina inspiración, y por eso nadie, ni siquiera el Papa, ni nada ni nadie puede eliminar un sacramento, quitarlo o promulgar un sacramento nuevo. Son 7 los sacramentos que tienen una materia, una forma, unos ritos litúrgicos, y eso no se puede cambiar. Eso fue lo más importante en cuanto a la parte doctrinal, pero en la parte disciplinar, entonces se exigió a los obispos y a los sacerdotes que vivieran en las parroquias. Además, se favoreció una periódica reunión de obispos con sus sacerdotes y también los diversos obispos de una región que se reunieran para los sínodos y para estar en comunión. Se impulsó la formación de los sacerdotes, tanto intelectual como espiritualmente. El Concilio de Trento irradió una admiración en su tiempo, bueno, y todavía, pero lo más admirable es comprobar que
ese concilio irradió una renovación cristiana que no quedó en letra muerta, sino que se hizo realidad en aquella época. Después de ese concilio, del concilio de Trento, en Europa hubo una marcada renovación de vida espiritual. Podemos decir que se inspiró, se ordenó redactar un catecismo, un misal romano, que es el libro gordo que tenemos en el altar en donde están las diversas oraciones para cada día, los prefacios, plegarias eucarísticas. Bueno, ese misal fue editado y fue promulgado por el Papa Pío V. También en esa época se empezó a ordenar la liturgia de las horas, oración importante, oración obligatoria para los sacerdotes, bueno, para todo el pueblo de Dios. Además, ese espíritu del Concilio de Trento dio lugar a la aparición de obispos santos, ejemplares. Por ejemplo, San Carlos Borromeo, quien fue obispo de Milán. Él fue cardenal muy joven. Inclusive allá en el Duomo de Milán, allí atrás del altar, bajando por una escalerita, están las reliquias de San Carlos Borromeo. Fue un celosísimo arzobispo de Milán. En Roma, pues San Felipe Neri. Empezó también San José de Calasanz en Francia, San Francisco de Sales, San Vicente de Paúl, y también comenzó un florecimiento en cuanto al arte, el barroco. Es el estilo artístico de la Reforma Católica y del Concilio de Trento, la arquitectura, la escultura, la pintura, esas bellas artes que florecieron en España, en Italia, especialmente en Firenze. Amigos de Florencia, un abrazo muy, muy especial. Bueno, hubo un despertar muy, muy grande. Precisamente en esa época fue cuando se llevaron a cabo muchas misiones en Japón, en China, en el lejano oriente, en la India. San Francisco Javier llevó el evangelio hasta esas tierras. Hubo misioneros en Asia, en África, y se estaba llevando a cabo aquí en América Latina, pues con algunos excesos. No podemos decir que todo fue un desastre. Hubo cosas deplorables y feas y tristes que pues trajeron de Europa en la época de la colonia y de la conquista, pero sobre todo, gracias a Dios, se trajo la fe, llegó el evangelio a estas tierras y se empezó aquí una profunda y, como digo yo, profunda y valiente empresa, un emprendimiento valiente en la academia. Entonces hubo universidades que se fundaron en Santo Domingo, en República Dominicana, en 1538, en Lima, allá en Perú, en 1551, en México, 1553. El evangelio llegó aquí, llegó a Centroamérica, al Caribe, llegó a Sudamérica, y pues es una riqueza que hayan venido con la palabra de Dios. En el año de 1622, un dato importantísimo, da como origen a la Congregación de Propaganda Fide, una institución pues de la Iglesia que favorece a las diócesis, a las iglesias más lejanas y más pobres. Bueno, esto es muy importante. Seguiremos hablando de esto, Dios mediante, el próximo lunes, de este florecimiento de la fe, de la iglesia, después de ese durísimo revés con la Reforma Protestante, con Martín Lutero. Pero gracias a Dios llegó el Concilio de Trento, aunque después
hubo ciertos intereses, hubo ciertas rencillas adintra de la casa, bueno, del apellido Habsburgo, y eso ocasionó unas guerras, unas tensiones como la guerra de los 30 años. Bueno, de eso hablaremos el próximo lunes y ahora vamos a tocar la Santa Palabra de Dios porque es sumamente importante para el día de hoy. Christe exaudibus, Christe exaudibus, o sea, Cristo Jesús, escúchanos. Bueno, y ahora nos concentramos en la Santa Palabra de Dios, tomada del libro de la sabiduría en el capítulo 2. Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas, y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y de la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupe de él. Así discurren y se engañan porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es muy profunda, es muy linda esta palabra de Dios en el día de hoy, viernes de la cuarta semana de Cuaresma, viernes para llevar la cruz, viernes para contemplar a Jesucristo el Señor en su persecución, en sus dolores, en su paulatina soledad, porque a medida que se va acercando la Semana Santa, a medida que se va acercando el Domingo de Ramos, Jesucristo el Señor experimenta la persecución, la rabia de las autoridades judías, de muchos judíos. A medida que se acerca el Domingo de Ramos, Jesucristo el Señor cada vez se va quedando más solo. Es desconocido, desaprobado, perseguido. Lo buscan para ponerlo preso, lo buscan para juzgarlo, pero es el momento, ese momento todavía no llega. Tiene que ocurrir la entrada a Jesús triunfante en Jerusalén para inmolarse como el cordero, así como los judíos, como el pueblo judío tenía sus corderitos, sus animalitos para ofrecerlos en sacrificio. Cristo Jesús se ofrece como cordero
para borrar los pecados del mundo y para mostrarnos el camino de la misericordia. Eso es lo que estamos experimentando. Pero la palabra de hoy, tomada del libro de la sabiduría en el capítulo 2, nos dice que hay gente que acecha al justo. Hay gente que acecha. Acecharlo es estar un poco distante, vigilarle los pasos, estar allí poniéndole trampas, burlándose desde lejos, murmurando de él. Y eso, pues, como bien lo dice el Evangelio, resulta incómodo para los intereses de la gente impía y de la gente mala. Aquí nos dice la palabra: acechemos al justo, nos incomoda, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados. Y no es que el justo hable y se ponga a echar discursos en contra, no, su solo comportamiento, su buena conducta es una denuncia para los que se portan mal. Si hay un grupo en donde hay gente mala, en donde hay gente indeseable que siempre está dividiendo y haciendo cosas malas, si hay una persona buena, su conducta resulta indeseable e incómoda para la gente mala. Y nada más, esa conducta buena de alguno es ya mismo una denuncia, se convierte en una piedra de tropiezo y les echa en cara, así el justo no hable y no diga nada, se convierte en una piedra de obstáculo para los demás. Siempre los que se portan bien y los que hacen las cosas correctamente siempre van a tener envidias, detractores, siempre será acechado o será acechada la persona y buscarán hacerla disuadir de su buena conducta y de hacer el bien. ¿Cuántas personas están haciendo el bien? Muchas personas se dedican a hacer el bien en casa, en la parroquia, en la universidad, en la calle, en el trabajo, en todo lado, y buscan siempre que los aparten o aburrir a la gente para que claudiquen y hacerles la vida imposible. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Eso fue lo que hicieron. Y dice aquí la palabra: lo someteremos a la prueba de la afrenta y de la tortura. Eso sí que es tremendo cuando hablan de alguien, ¿verdad? Cuando hablan de alguien, cuando lo acusan de cosas que la persona no está haciendo. Eso es algo que intranquiliza, es algo que tortura, algo que tensiona. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice quién hay que se ocupe de él. Y se engañan, dice el autor del libro de la sabiduría. Así piensan, se engañan porque los ciega su maldad. Eso fue lo que le pasó a nuestro Señor, eso es lo que le pasa al justo, eso es lo que le pasa a la gente que obra bien. Si al Señor le hicieron eso, pues a la iglesia le ocurre exactamente lo mismo. Bueno, entonces ustedes, ánimos en este día, y siempre hacer el bien tiene sus consecuencias, hacer el bien tiene sus persecuciones, pero hay alguien con A mayúscula en la eternidad que nos sostiene y en su momento nos recompensará. Un abrazo para todos, feliz viernes.